Capítulo 11. Técnicas didácticas. El propósito de este capítulo, analizar las características, usos y aplicaciones de las técnicas de enseñanza. En las técnicas de capacitación o las técnicas didácticas tenemos la clasificación de los objetivos en la capacitación, donde tenemos una serie de objetivos y quizás con algunos estamos familiarizados, como los objetivos generales y los objetivos específicos. Cuando hablamos de los objetivos generales, es algo ya a nivel global. Pongamos un tema de capacitación. El proceso de atención de una persona en la parte de primeros auxilios, de una persona que ha tenido un accidente, los diferentes procesos pueden ser muchos, donde vamos a tomar signos vitales, donde vamos a estabilizar posibles fracturas, donde vamos a localizar traumas, sangrados, etapas de reanimación. Para eso vamos a generar, hay diferentes temas. Entonces, en base a esos temas, yo voy a generar un objetivo general, que puede decir así, que al final de la capacitación el participante tenga la capacidad de colocar a un paciente en las mejores condiciones antes de ser atendido en un hospital. Y los objetivos específicos podría ser que el participante tenga la capacidad de hacer una actividad de reanimación. Objetivo específico, que el participante tenga la capacidad de estabilizar posibles fracturas, que el participante pueda colocar un collarín cervical. Entonces, esos podrían ser los objetivos específicos. Ya cuando hablamos de objetivos particulares, dice que son los que se diseñan para los programas de capacitación, los cuales pueden elaborarse por área, por nivel, por problema o por territorio. Estos objetivos particulares podemos decir objetivos para el CI, objetivos para el área de mantenimiento, objetivos para el área de recursos humanos, objetivos para el área de SMS. En los objetivos terminales son los que se diseñan para que cada uno de los cursos de capacitación, donde se indican desde luego las conductas a lograr por los participantes. Bueno, yo espero que al finalizar la capacitación, bueno, me voy a enfocar en cursos de instrucción, que al final de la capacitación los participantes sean capaces de desarrollar una capacitación de manera presencial utilizando las diferentes herramientas de instrucción. Y bueno, así voy desarrollando las diferentes etapas de capacitación y desarrollando los objetivos de esta. Hablamos mucho de la parte didáctica. ¿Qué comprendemos por didáctica? Bueno, dice técnica de enseñanza. La didáctica en términos generales y muy simples, debe ser muy simples pero eficaces. Es el arte de enseñar. Y habla de algunos factores esenciales de la didacta, como el análisis del participante en principio, de la edad, el sexo, la escolaridad, actitudes, experiencias en la materia y motivaciones. En base a estos aspectos que presentamos, yo desarrollo lo que es los diferentes materiales y los cuales vamos a ir aprendiendo en este proceso. En las técnicas didácticas debemos considerar algunos aspectos importantes para la formación, donde menciona estos factores que están dentro del análisis de la materia, donde vamos a tomar en consideración el contenido temático, las unidades de la instrucción, que tantas etapas vamos a desarrollar, los puntos claves para ilustrarlos, para definir tiempos de la enseñanza. Esto de tema de ilustrar no tanto me refiero a lo que son imágenes, sino otros aspectos que van a apoyar el proceso, como les ponía en su momento,
cronograma de la capacitación donde se detallan los diferentes tiempos a atender. Siempre con el tema de técnicas didácticas tenemos la técnica expositiva, donde dice que es la técnica basada en la comunicación verbal de un tema ante un grupo de personas. Podemos perfectamente solamente hablar, pero siempre utilizamos algunos o procuramos utilizar algunos recursos que apoyen lo que nosotros estamos hablando. Entonces, donde dice para exponer temas de contenido teórico o informativo, proporciona información amplia en poco tiempo, aplicable a grupos grandes y pequeños. Sí, poco tiempo en el aspecto de que tenemos que procurar ser objetivos en desarrollar una idea con pocas palabras o en un poco tiempo. Dado que va a haber momentos en donde tenemos que ser muy específicos, como cuando hablamos de una clase de uso y manejo de extintores. Sí, nos interesa que el participante conozca aspectos de la composición, pero si nos pasamos a un específico, que sepa atender si se presenta un conato de fuego, qué actividad va a hacer. Bueno, va a identificar qué tipo de fuego es, va a tomar el extintor, va a probar el extintor antes de acercarse. En forma de barrido, el participante va a alejar, va a aplicar el agente extintor. Y bueno, son puntos realmente específicos que no deberían de llevar mucho tiempo. En la técnica expositiva también se establecen una serie de etapas donde nos dice el desarrollo. El desarrollo se divide en tres fases, que son la inducción, en donde el instructor presenta la información básica que será motivo de su exposición, donde resalto el tema o el motivo del por qué yo estoy ahí. El cuerpo, que es donde el instructor presenta la información detallada. Esta fase en sí misma es el motivo de su intervención. Y la síntesis, donde el instructor realiza el cierre de su exposición, haciendo especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su mensaje e intervención. Recomendaciones para la técnica expositiva. No abusar de esta técnica. En sí lo que quiero decir es no abusar de que solamente voy a hablar, hablar, hablar y hablar. Esto va a tender a aburrir y va a provocar que no exista el interés en los participantes. Enfatizar y resumir periódicamente lo que facilitará la comprensión de su exposición por parte de los participantes. Claro, específico, recuerden, hacemos un análisis del participante para conocer cuáles pueden ser sus limitaciones, conocer, saber qué tipo de contenido voy a presentar para que ellos me puedan comprender y siempre hacer algo de retroalimentación para saber de que los participantes comprenden lo que se está exponiendo. Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo. No olviden esto, ¿verdad? Es muy importante que los participantes siempre tengan a la vista al instructor. Utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado. Muy importante. Hacer pausas, porque a veces cansa, ¿verdad? Estar hablando y procurar sí tener una modulación con lo que es el volumen de nuestra voz. Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los participantes. Puedo utilizar ejemplos referente a algo que me sucedió, pero sí motivar de que los participantes también expongan situaciones en las que ellos crean que se relaciona lo que se está exponiendo. También tenemos lo que son las técnicas. En las técnicas didácticas tenemos la discusión en pequeños grupos. Eso es, por ejemplo, lo que de repente se conoce como briefing o la reunión de trabajo, donde nos dice, consiste en la formación de grupos de 4 a 10 personas con el fin de intercambiar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos, con el objetivo de resolver un problema o situación conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o simplemente adquirir conocimientos aprovechando los aportes de los participantes. Bueno, esta técnica la podemos aplicar en diferentes momentos. Esto lo puedo utilizar, por ejemplo, cuando estoy en una capacitación
y expongo un tema donde los participantes tienen que desarrollar o establecer una solución. Y entonces divido los grupos donde cada quien se retira y empiezan a discutir ese tema. En la discusión de grupos pequeños presentamos lo que es el desarrollo, donde está presentación por parte del instructor del tema o problemática a discutir e integración de los grupos, lo que les decía. La discusión y análisis de los participantes del tema en cuestión durante la reunión. Bueno, cada uno participa y dice, creo que es esto, deberíamos desarrollarlo de esta manera, la solución debería ser esta. Luego pasamos a lo que es la presentación de los aportes de cada uno de los grupos, como una técnica expositiva donde pasan, pueden desarrollar una presentación, utilizar un papelógrafo o también cartulina donde escriben un desarrollo de su solución. Y desde luego siempre es importante que exista un resumen y conclusión por parte del instructor, donde después de haberlos escuchado con atención, el instructor les da una retroalimentación de que si lo que ellos desarrollaron cumple con el objetivo, si fue completamente claro, o también les da una retroalimentación de cómo poder dirigir bien esa problemática. Para el instructor o encargado del grupo pequeño, se presentan algunas recomendaciones. Tener una habilidad para moderar la discusión y estimularla. Permitir de que todos participen. Verificar que el tema a discutir sea de su interés. Es una tarea para el instructor. Tiene que establecer una problemática que sea atractiva para los participantes para que ellos se motiven a poder desarrollarla. Procurar el análisis de todos los aspectos del tema, que no quede ninguna situación en el aire, sino que todos los temas puedan ser atendidos. Esto también se puede haber dado que son actividades a veces de poco tiempo. No abusar de la cantidad de la información que se le está dando, sino que sean temas muy específicos para que ellos puedan desarrollar un análisis más profundo de lo que se está hablando. Evitar que un participante monopolice la discusión. Es muy importante que todos tengan participación, ya que siempre hay algunos que quieren resaltar. Tener tacto y paciencia para comprender y encauzar las opiniones de los participantes. Va a haber, tenemos muchas ocasiones caemos en situaciones donde tenemos diferentes puntos, que todos son importantes, pero es importante encauzarla hacia el objetivo, encauzarla hacia donde queremos o hacia la solución que pretendemos. No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el mismo tópico. Es importante de que se analicen todos los puntos, no que se vayan a quedar solamente atendiendo un solo aspecto. Y orientar hacia el logro de objetivos. Que tengan ese objetivo claro. ¿Qué es lo que pretendemos al final de ese proceso? También tenemos el método del caso, y donde nos dice que consiste en que el instructor otorga a los participantes un documento que contiene toda la información relativa a un caso, con el objetivo de realizar un minucioso análisis y conclusión significativa del mismo. Muy relacionado al tema anterior, donde se hace una discusión de grupo pequeño. En el método del caso, los principales usos de esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen información y un cierto grado de dominio sobre la materia. Estimula el análisis y la reflexión de los participantes, permite conocer cierto grado de predicción del comportamiento de los participantes en una situación determinada. Desde luego, yo como instructor, ¿qué es lo que hago? Estamos en un curso de instructores para personal de bomberos. Entonces, ¿qué información es la que yo les motivo a que desarrollen? Temáticas exclusivamente de bomberos. Algunos van a salir con la parte de extintores, primeros auxilios, equipos de protección personal, equipos de protección respiratoria, seguridad industrial, en fin, una serie de casos. En el método del caso también tenemos recomendaciones. Es muy importante que el instructor no exprese sus opiniones personales del caso de manera adelantada. Eso lo dejamos para el final. Considerar que en algunos casos no existe una solución única.
Y eso es muy importante. Es muy importante tener diferentes formas de llegar al objetivo. Señalar puntos débiles del análisis de los grupos. Eso ya es una tarea del instructor cuando esto ya se ha expuesto. Propiciar siempre un ambiente adecuado para la discusión. Tiene que ser agradable. Muy importante la distribución de los grupos. Registrar, tomar nota por parte del instructor de los comentarios y las discusiones que se están dando. Guiar el proceso de enseñanza con discusiones y preguntas hacia el objetivo, así que no se vayan a desviar. Tenemos un objetivo muy específico. Evitar casos ficticios, muy simplificados o en su defecto muy extensos. A veces es muy importante no crear algo ficticio, sino algo basado en realidad. Y por eso a veces es importante que tomemos en consideración exponer sobre temas de una realidad, de cosas que también se presentan como la cotidianidad. Bueno, le agradezco por su participación y hasta aquí el capítulo número 11. Gracias.